En esta sesión vamos a tratar el tema COVID y sindemia, causas y consecuencias. La invitada de hoy es la doctora Marcela Gudelo. Marcela es administradora en salud de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en demografía del Colegio de la Frontera Norte y es doctora en estudios de población del Colegio de México. Además, Marcela es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Y también es la coordinadora de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud, Gestión y Políticas Públicas de la UNAM. Además, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, es una aliada de Profamilia. Marcela, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida y pues te dejo en compañía de nuestras personas que se interesaron en este tema. Bueno, pues muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me han extendido al doctor Fernando Ruiz y pues a todo el equipo de Profamilia. La verdad es que para mí es un gusto el poder estar aquí y compartir con ustedes pues este trabajo que a partir de la pandemia sé que muchos de los investigadores pues estamos desarrollando desde diferentes frentes y desde diferentes perspectivas, análisis alrededor de lo que está ocurriendo con esta pandemia y que nos está afectando en todos. Entonces, pues muchas gracias. Quiero eh, pues hacer esta presentación, pero sobre todo generar el interés y la discusión alrededor del tema, porque sé que especialmente en América Latina, como lo vamos a observar con los datos que se tienen, pues es una de las regiones más golpeadas por el tema de la COVID alrededor del mundo. Yo quisiera iniciar, más o menos comentarles cuál es la lógica de la presentación. Vamos a iniciar con un apartado de definiciones, un poco porque pues supongo que hay una variedad de público y no todos vamos a estar en el mismo entendido, entonces tener como algunos elementos de base para poder entender y para poder definir y llegar concretamente a lo que es el tema de la sindemia. Después vamos a abordar propiamente lo que implica la sindemia, cuáles son los conceptos clave y de dónde surge esta corriente de análisis y esta perspectiva analítica. Después, me gustaría enfatizar en por qué la importancia del enfoque sindémico y cuál es la utilidad a la luz de lo que estamos observando con el tema de la pandemia. Y traigo a colación dos ejemplos que son los que yo tengo más cercanos, que conozco con mayor detalle, que son el caso de Colombia y México, haciendo énfasis especialmente en las desigualdades y las inequidades tanto sociales y de salud, ¿no? Ahí quiero hacer como referente cuáles eran las condiciones prepandemia, qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los factores de riesgo a partir de los cuales pues arriba el tema de la COVID. Por otro lado, entonces, quisiera señalar algunas de las relaciones sindémicas en relación con la COVID y cuáles serían las consideraciones finales. Entonces, en primer lugar, pues yo quisiera señalar como estos tres elementos. Yo sé que ahorita con todo el tema de la pandemia, pues nos hemos estado familiarizando con muchos términos que a lo mejor nunca habíamos escuchado. Es importante señalar la diferencia en tres elementos y tres aspectos de la epidemiología, tres conceptos que son fundamentales. El primero de ellos, que es el brote epidémico, que hace referencia a la aparición repentina de una enfermedad de tipo infecciosa y que esta va a ocurrir en un momento y en un lugar determinado, ¿sí? Cuando hablamos entonces de epidemia, pues hablamos entonces de que esta enfermedad se va a propagar de manera activa, ¿sí? Y que este brote epidémico se va a descontrolar, pero se va a mantener en el tiempo, ¿no? Ahí va a haber unas diferencias en cuanto a la temporalidad y esta va a permanecer por mucho más tiempo, se va a prolongar. De esta forma, pues se va a aumentar el número de casos y va a seguir estando restringida a un área geográfica concreta. Y en el caso de la pandemia, pues cumple los dos criterios previos, es decir, que el brote epidémico afecta, pero en este caso a más de un continente,
y de manera global, y que los casos de cada país ya no van a ser importados, sino que va a haber una transmisión comunitaria. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, estos son elementos que configuran y que componen, que son utilizados generalmente desde la epidemiología y de la salud pública, ¿sí? Sin embargo, pues lo que hemos ido observando y lo que hemos ido escuchando, seguramente algunos de ustedes, es que ya se ha denominado más que una pandemia, estamos hablando de que estamos viviendo una sindemia, pero entonces hay que entender qué significa la sindemia y de dónde surge pues este concepto. La sindemia en sí constituye la agrupación de dos o más enfermedades dentro de una población y esta va a contribuir y va a resultar de las desigualdades en diferentes ámbitos. Estos ámbitos pueden ser los sociales, los ambientales, los económicos y van a ser persistentes en la población. Un aspecto y una característica particular de la sindemia es que va a tener una relación multidireccional, es decir, todos estos elementos y todas estas dimensiones van a interactuar y van a hacer que se exacerben las condiciones de salud, ¿no? Ese es el primer punto que hay que dejar muy claro respecto a esta conceptualización de la sindemia. Por otro lado, pues los problemas sociales y económicos van a afectar de manera sinérgica pues la salud de la población, ¿sí? En esta interacción de todas estas condiciones, pues los desenlaces y las expresiones de las enfermedades van a ser mucho más graves. La sindemia, por lo tanto, conjuga varias epidemias o causas, ¿sí? Si vamos a considerar que también tienen un origen social y un origen económico, entonces no solo nos vamos a enfocar en la enfermedad, sino en todo lo que hay alrededor. Estas van a concurrir de manera paralela y van a interactuar entre sí, potenciando, como ya les mencionaba, entonces estos efectos adversos. ¿Cuál es la diferencia? Y un poco me hacen esta pregunta de cuál es la diferencia entonces del enfoque sindémico a los enfoques de los determinantes de la salud. Pues efectivamente que los determinantes lo que nos van a mostrar es lo que se relaciona de manera directa y unidireccional con una enfermedad. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de que los determinantes pues vienen de estos orígenes sociales, de estos orígenes económicos y que van a tener una relación directa o va a tener una asociación directa con la enfermedad que nosotros queramos analizar. Entonces ahí un poco para generar más adelante como la discusión alrededor de cuáles son las diferenciaciones entre pues estos marcos para entender los problemas de salud. Entonces, el término o el enfoque de la sindemia surge desde la antropología médica y es su autor Merritt Singer en Estados Unidos quien empieza a incorporar este concepto y empieza a definirlo y a delimitarlo, ¿no? En principio, los principales temas que se analizaban tenían que ver con población migrante, pobreza y VIH. Entonces, si hacemos como un rastreo sobre cuáles son los orígenes y de los estudios acerca de la sindemia, pues vamos a encontrar sobre todo pues sobre esta temática, ¿no? Cabe señalar que la sindemia y esta perspectiva todavía no se ha desarrollado suficientemente y sobre todo no se ha incorporado en los análisis en países, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Si vamos a encontrar muchas referencias en Europa y en Estados Unidos y en América Latina viene siendo como un tema emergente. Eh, eh, Como les comentaba previamente, pues la sindemia tiene que ver y tiene como base las inequidades, las desigualdades en salud, particularmente los temas de violencia, de la pobreza y de todos estos elementos estructurales, ¿no? También podemos incluir y podemos considerar que las políticas públicas que se definan en un momento determinado, pues también van a constituir pues un determinante y digamos, a influir en la manera en la que las poblaciones se van a enfermar, ¿no? Y va a diferir del enfoque biomédico en el sentido de que pues en este enfoque pues se hace énfasis en las enfermedades y se van a considerar las entidades de manera diferentes, ¿sí? No hay una conexión. Generalmente, entonces, desde el ámbito biomédico se habla de las comorbilidades, de las multimorbilidades, pero entendidas estas como las enfermedades en sí que se van agrupando de una manera específica por un desarrollo natural de
de la misma enfermedad o de la misma característica del individuo. Mientras que el enfoque entonces biomédico rescata pues esta pluralidad, como ya les decía, esta diversidad de estas interacciones, pero sobre todo entendidas en una comunidad, ¿no? No vamos a pensarlo solo a nivel del individuo, sino a nivel de las comunidades, ¿no? Entonces, pues, digamos que esas serían como las diferencias más relevantes respecto al enfoque biomédico y el enfoque sindémico. Entonces, de manera esquemática, pues podemos entender la sindemia, entonces, como ya les decía, como esta relación pensada de manera conjunta de cada una de estas características, ¿no? Y por supuesto, ya les he mencionado que pues tiene que ver mucho con los entornos económicos, con los entornos ambientales, con los entornos socioculturales y pues de esta manera también aparece el entorno biológico, es decir, no podemos tampoco aislarlo y no podemos desconocer el papel importante y el rol que juega dentro de esta visión. Porque entonces el COVID se convierte en una sindemia. Entonces hablábamos al principio de una pandemia y ahorita estamos reconociéndolo como una sindemia. Entonces, a medida que ha transcurrido pues estos meses de la pandemia, lo que se ha observado y la evidencia lo que respalda es que el coronavirus no representa en sí una enfermedad grave en la mayoría de los casos. Yo quiero hablar, me van a decir, bueno, pero sí, porque si consideramos a esta población y si consideramos a los adultos mayores, por supuesto que sí, va a tener sus particularidades, pero las evidencias apuntan en que en la mayoría de los casos, ya sabemos que alrededor de 80% de las personas que resultan contagiadas con el virus, pues no van a tener repercusiones y desenlaces desfavorables, ¿no? Y que de alguna manera, pues por sí solas las personas se van a poder recuperar sin que se requiera de un tratamiento especializado, ¿no? Entonces, la mayoría de estos casos no van a ser graves, sino lo que va a agravar su condición es la combinación con otras enfermedades pero particularmente no contagiosas, ¿no? Que son enfermedades de tipo respiratorio, vasculares, como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, ¿no? Y esto es incluso lo que la va a hacer más letal y es lo que estamos observando pues en la mayor parte de América Latina y en el caso concreto de Colombia y México, que más adelante les voy a señalar al respecto. Y por otro lado, entonces afecta a los más pobres, y especialmente a países con sistemas de salud deficientes, ¿no? Me parece como muy importante señalar que no es tampoco la pobreza en sí, es decir, sí la pobreza, pero la pobreza también entendida en este marco de desigualdades y de falta de oportunidades para acceder y para tener recursos, para contener, para mitigar y para responder a nivel individual, comunitario y como Estado, pues a esas necesidades que surgieron, ¿no? Y de alguna manera, entonces, como ya les comentaba, pues las personas con mayores factores de riesgo, específicamente con obesidad, diabetes e hipertensión, son las que están mostrando, digamos, los peores desenlaces. ¿Por qué entonces considerar y cuál sería la importancia y la utilidad del enfoque sindémico? Entonces, pues lo primero es que determinadas enfermedades tienen factores de riesgo que son comunes y que se dan especialmente entre poblaciones marginadas y de bajos ingresos. ¿Sí? Al principio se hablaba también de que pues, el coronavirus iba a afectar pues, a la población de mayores niveles socioeconómicos, que tenían la posibilidad de viajar, que tenían una mayor movilidad y que pues, iban de alguna manera a estar más expuestas a estos riesgos. Y con el tiempo, pues efectivamente lo que ha ocurrido es que las poblaciones más desfavorecidas, las de zonas rurales, incluso poblaciones que nunca pensaron que iban a tener los efectos que estamos viendo, pues son las que están teniendo las mayores repercusiones por el virus, ¿no? Y lo otro es que, como ya les decía, pues las enfermedades en su conjunto pueden expresarse de manera muy diferente si las consideramos solo como los trastornos singulares, ¿no? Entonces, esta idea de ver el conjunto, de poderlos entender en esa interacción y no solo concentrarnos o, por ejemplo, en la diabetes o solo, por ejemplo, en las personas que son pobres, sino entendiéndolo en todo su conjunto.
Entonces el enfoque sindémico, sobre todo la mayor utilidad es que puede aplicarse para el diseño de políticas públicas y de una atención integrada que pueda ser localmente más realista y más eficaz. Entonces eso creo que sobre todo es el mensaje y el aporte mayor que va a tener este enfoque. Ahora vamos a hablar entonces de los casos de Colombia y México. Me parece que son dos casos que van a representar muy bien, me refiero muy bien en términos de las desigualdades que estamos observando, porque este es los problemas observados en cuanto a las inequidades, pues son problemas estructurales y son problemas transversales que podemos observar en América Latina, por supuesto, con sus matices, ¿no? En el caso de Colombia, pues estamos hablando de que la población asciende alrededor de 49 millones de personas. Y bueno, estos son algunos, no me quiero detener específicamente en los números, sino que me gustaría hacer énfasis en, pues, cómo estábamos, ¿sí? En cuanto al contexto socioeconómico y de salud antes de que llegara la pandemia. Estos son datos de 2018, de 2019, son datos del DANE, en donde ya nos hablaban de que había una pobreza monetaria de alrededor de 36%, una pobreza extrema de casi el 11%, y bueno, estos son datos más actualizados sobre la tasa de desempleo que ya está alrededor del 16%. En cuanto al sistema de salud, y retomando un poco esta idea de qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en estos países donde no hay una estructura y un sistema de salud suficientemente sólido que opere de manera articulada, pues Colombia es un caso muy concreto de ello, en donde pues hay un sistema de salud frágil y fragmentado, y que a pesar pues de este deseo de garantizar el derecho a la salud que se inició y que se planteó a partir de la Ley 100 de 1993 y con las modificaciones posteriores, pues esto no se ha materializado aún, ¿no? Se observa también que hay amplias diferencias entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, particularmente en las barreras de acceso, en la atención oportuna y las de calidad, ¿no? Datos que me parecen que son relevantes es que, bueno, pues en Colombia el promedio de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes es de 1.7, mientras que el promedio mundial se sitúa en 2.7 camas por este mismo número de habitantes, y esto todavía lo sitúa por debajo de países como Brasil, como Argentina y como Chile, ¿no? Entonces, digamos, que era el escenario eh, que había antes de la pandemia. Entonces, si lo observamos, pues son condiciones bastante desfavorables. Viene una pandemia, además con unos factores de riesgo a nivel poblacional importantes, en donde más o menos el 24% de la población tenía hipertensión, de 3 de cada 1.000 adultos con diabetes, y el tema del sobrepeso y la obesidad, que ha sido uno de los factores de riesgo que más se ha discutido y que va a tener, digamos, mayores repercusiones sobre la mortalidad y la letalidad por la COVID, ¿no? Para Colombia, es decir, más de la mitad de la población, pues tienen alguna de estas condiciones de sobrepeso y de obesidad. Y cabe señalar que, pues, que ha habido un aumento significativo, pues, en los últimos años de todas estas condiciones de salud. Otro aspecto que creo que es importante señalar, y por eso aquí hablo de las condiciones, de algunos elementos de las condiciones de vida, es que todos sabemos que las medidas sanitarias se han basado principalmente en tres elementos. Uno tiene que ver pues con el constante lavado de manos, la sanitización, pero pues cuando vemos esto en cómo se daría en la realidad, pues lo que observamos es que 37.7% de la población colombiana no tiene acceso a agua potable, ¿sí? Lo otro es que pues se ha surgido todo el tema de la infodemia, de la desinformación,
pero pues también sabemos que los gobiernos han hecho un intento por pues, mantener a la población informada y poderle hacer llegar todas las recomendaciones, especialmente a través de radio y de televisión. Lo que tenemos entonces para Colombia es que 23.8 millones de personas no cuentan con acceso a Internet y el tema de la sana distancia, del distanciamiento físico, pues esta es una posibilidad que no todos tienen, dado que 36 casi 36.6% de la población vive en condiciones de hacinamiento. ¿Sí? Para el 22 de febrero, pues ya se hablaban de 2.2 millones de casos confirmados en Colombia y 58.000 defunciones. Cabe señalar que también tanto Colombia como México pues son los países que están presentando pues, digamos las cifras e indicadores, los peores indicadores también en América Latina, ¿no? Unos en mortalidad, otros en casos confirmados y esto puede tener muchas variantes también dado el número de pruebas que se están llevando a cabo y la respuesta y digamos, el acoplamiento que están teniendo los sistemas de salud para poder dar respuesta de manera inmediata y más rápida pues, a todo lo que se está viviendo. Para el caso de México, pues igual, pues de unas condiciones, por supuesto, muy desfavorables en términos socioeconómicos. México, de acuerdo con el último censo de población, que se publicó hace un par de meses, contaba con 126, alrededor de 126 millones de habitantes y tenemos una tasa de pobreza que es de alrededor del 42%, una pobreza del 7.4% y un ingreso inferior a la línea de pobreza que representa alrededor del 48.8% de la población, lo que también lo sitúa como uno de los países más desiguales y más inequitativos de la región. En cuanto a las medidas, nuevamente, pues lo que podemos observar es que hay una gran proporción de la población que no va a tener acceso ni a Internet ni a los servicios básicos, que hay un alto porcentaje de población en hacinamiento y una tasa de informalidad que es de alrededor del 56%. Entonces, en estos términos, digamos, comparativos, pues unos más o menos, pero vamos a tener pues estas condiciones de vida que son bastante desfavorables. En cuanto al sistema y la organización de los sistemas de salud, aquí hay un punto relevante para el caso de México. Igual podemos hablar de la fragmentación de los servicios de salud, de unas diferencias entre la población con y sin acceso a la seguridad social, pero particularmente en el caso de México veníamos en una transición de un modelo para la población no asegurada, que se conocía como el Seguro Popular, a otro que es el INSABI, y esto justamente ocurre en el momento en el que aparece la pandemia sin que se llegara a concretar. Es decir, hubo este cambio denominativo, pero no operativo. Todavía no existen y digo todavía porque aunque este cambio se hizo justamente al 1 de enero del 2020, todavía siguen sin publicarse y sin darse a conocer cuáles son las reglas operativas de esta nueva conceptualización del sistema de salud que está dirigido a la población sin seguridad social. Hay unas altas tasas de inequidades en el acceso y atención también entre la población con y sin aseguramiento en salud, lo cual es similar al caso de Colombia. Y en este caso, pues la población sin seguridad social asciende alrededor de 60 millones de personas y de acuerdo también con el último censo, 73.5% de la población pues no contaba con afiliación a los seguros de salud. Entonces estamos hablando de que el resto de la población pues no sabemos qué es lo que hace, a dónde va y dónde se atiende, ¿no? Hay una particularidad también aquí en México y es que abundan y se ha hecho popular una figura de seguro de salud privado, pero es un seguro de salud privado que es más marginado en términos de que están adyacentes a farmacias y que son de un costo muy accesible para la población, tiene un costo muy bajo y entonces lo que se está observando es que muchas de estas personas que no tienen seguridad social e incluso quienes sí la tienen, están acudiendo
a la atención en este tipo de establecimientos de salud. Si bien en México también hay un déficit de camas por cada 1.000 habitantes, este es mucho más bajo que el observado en Colombia, que era de 1.7, aquí estamos hablando de 1.4 camas por cada 1.000 habitantes. Una distribución, por supuesto, inequitativa en los recursos de salud. Creo que en esto pues no tendría que ahondar mucho porque efectivamente es lo que estamos observando, lo que ocurre pues en nuestros países de América Latina, donde hay una mayor concentración en las zonas menos marginadas y nuevamente para el caso de México, se habla de que los médicos en contacto con pacientes en las zonas menos pobres del país se concentra el 72.8% de estos médicos, las camas sensibles igual el 82.4% están en las zonas menos marginadas y los consultorios alrededor del consultorios de primer nivel de contacto 62.5%. En cuanto a factores de riesgo, pues ya vimos que pues ahí hay leves diferencias con Colombia. En México, México es el país que junto con Estados Unidos está peleando pues el primer lugar con la mayor tasa, con la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y de acuerdo con la última encuesta de salud y nutrición que se realizó entre el 2018 y el 2019, se está hablando que alrededor del 75% de la población o tiene sobrepeso o tiene obesidad. En este caso se han confirmado alrededor de 2 millones desde que inició la pandemia y a la fecha entonces se han registrado 180,000 defunciones. También aquí, pues si vemos los casos confirmados son incluso más elevados para esta fecha para Colombia, y se ha discutido aquí bastante acerca pues, de las pruebas. Si se están haciendo las suficientes pruebas, ya se han publicado bastantes datos acerca de la sobremortalidad y el subregistro que se estima que es alrededor solo se está reportando 1/3 de las defunciones que están ocurriendo, ¿no? Aquí entonces, para que se pueda confirmar una defunción, pues tendría que tener los pacientes un diagnóstico de COVID, dado que no se están haciendo las suficientes pruebas, pues muchas personas están muriendo en casa y no están siendo registrados como fallecidos por esta causa. Nuevamente, cuando lo observamos en términos de cómo se están distribuyendo las pruebas, pues las poblaciones con menores tasas de marginación, pues son las que tienen una mayor concentración de pruebas, mientras que las zonas más pobres, las zonas rurales, las zonas indígenas, pues eh, hay una baja concentración de las pruebas. Y bueno, esta es un comparativo de las principales causas de mortalidad en México en 2018 por todos los grupos de edad. Utilizo el 2018 porque son los últimos datos públicos disponibles, y si se tuviera, digamos, este mismo patrón de comportamiento de la mortalidad y de acuerdo con los datos de cierre de defunciones del año pasado por COVID, pues este ocuparía el segundo lugar como causa de defunción por debajo de las enfermedades del corazón, y esto mismo es lo que ocurre en Colombia. No encontré exactamente los datos para presentarle las gráficas, pero sí verifique que ocuparía este mismo lugar, ¿no? Digamos, con proporciones diferentes. Ya centrándonos en cuanto a las concurrencias de epidemia, yo rescaté algunos de los datos para México, que es, digamos, los datos que tengo más a la mano y que seguramente pues son situaciones y son circunstancias que también estamos viendo pues en el resto de América Latina, ¿no? En el caso de México, para el cierre del 2020, pues ya se hablaba de un incremento importante en el número de feminicidios, en el número de homicidios y en el número de suicidios. Este dato de suicidios en particular es hasta junio de 2020, pero en comparación con los años previos, pues en todos estos indicadores sí se observó un incremento sustancial pues en cada uno de estos indicadores. En relación con la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, aquí solamente
yo les muestro el número de incidentes de violencia en pareja que fueron reportados a través de la llamada del 911 hasta septiembre del año pasado. Estas ascendían a 181.255 y sabemos que hay un subregistro importante porque muchas de las mujeres y muchas de las personas que son violentadas dentro del hogar, pues definitivamente dado que están viviendo con sus agresores, no van a tener la posibilidad de poder denunciar pues estos hechos y de buscar ayuda, ¿no? Por otro lado, el Consejo Nacional de Población ha hablado de un incremento muy importante ya del embarazo en niñas y adolescentes. Este es un problema en el que ha destacado México también y en el que se han hecho fuertes campañas y políticas públicas. Ya se venía con una inercia que había costado muchísimo pues poder disminuir estas tasas de embarazo adolescente y nuevamente pues las estimaciones lo que muestran es que va a haber un repunte importante. Esto en cuanto a datos que de alguna manera se han podido cuantificar, que tenemos disponibles de manera inmediata, porque pues existen los mecanismos para hacer el seguimiento, pero sin duda pues también tenemos una serie de fenómenos y de problemas sociales y de salud que pues dada su naturaleza aún no tenemos la información, pero pues que se presume por lo que estamos observando y por lo que está ocurriendo con lo demás, que pues son problemas que se están agudizando aún más en estos momentos y que seguramente en los años posteriores pues vamos a ver la verdadera dimensión y los efectos reales que tuvieron, ¿no? Eh, También la Secretaría de Salud, por su parte, ha reportado un retraso de alrededor de 700.000 dosis de vacunas para niños. Esto también para el 2020 todavía se siguen teniendo estas dificultades y bueno, es entendible porque seguimos muy enfocados en la respuesta del COVID. Ha habido un aumento de la depresión, la ansiedad, la interrupción de tratamientos, es decir, desde esta mirada sindémica, no solo nos podemos concentrar en los efectos que ha tenido, en las afectaciones por la enfermedad en sí, sino, por ejemplo, pues todas las atenciones que se han dejado de dar y que no han recibido los pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas como cáncer, como enfermedad renal crónica, como pacientes con diabetes y con hipertensión, que van a tener repercusiones sobre todo pues en el perfil de la salud y en la mortalidad. Por otro lado, pues el tema de la malnutrición y la obesidad, hace poco salió también una publicación en donde se habla que en promedio la población mexicana ha incrementado su peso en 8.5 kilogramos, pues lo cual ya es bastante grave teniendo en cuenta que 75% de la población pues ya presentaba algún nivel de sobrepeso y obesidad. Y bueno, pues todo el tema de salud mental que está muy ligado con el aumento justamente de la depresión y de los trastornos mentales que conducen y que están directamente asociados con el mayor consumo de drogas y alcohol. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para cerrar algunas consideraciones finales, lo primero es pues ver cuáles son todos estos efectos que estamos observando, entendiendo pues que habían eh, unas situaciones predefinidas o que ya estaban establecidas y que son más de orden estructural como la pobreza, la desigualdad, la marginación y como les comentaba al inicio, pues las políticas públicas que definitivamente han jugado un rol fundamental en la manera en la que se ha respondido y en la manera en la que se ha organizado el Estado y la sociedad para responder y contener la pandemia. Esto podemos observarlo de manera esquemática, pues cuáles son las diferentes dimensiones que están siendo afectadas con este surgimiento de la pandemia en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el ámbito económico. Y nuevamente lo importante aquí es entender que hay un efecto en todas las direcciones, es decir, estas dimensiones van a estar entrelazadas entre sí, pero a su vez van a ser la causa y la consecuencia, ¿sí? Hay una lógica circular en la manera en la que todas estas causas y sus repercusiones
van a ir afectando a la población. Y aquí, pues yo simplemente quisiera señalar que pues conocemos, parece que tuviéramos mucha información, pero aún seguimos careciendo de datos y de conocer a profundidad sobre ciertos grupos poblacionales, ¿no? Si buscamos información, pues tenemos nuevamente como esta visión general, el panorama más global a nivel nacional, y pocas veces entonces hablamos de poblaciones particulares, y me parece que es central en esta lógica y en esta visión de la sindemia, poder considerar pues cuáles son las afectaciones que también por una característica particular o por pertenecer a ciertos grupos, pues van a ser mucho más, más desfavorables, ¿no? Y aquí señalo pues algunas de estas poblaciones en donde pues todavía no se dispone de información suficiente y que por supuesto que tienen que ser consideradas en las políticas públicas y creo que en el momento por el cual está pasando Colombia en términos de, de migración, pues me parece que es una población en la que tendrá que hacerse un foco y un énfasis especial, ¿no? El tema de los migrantes y de los refugiados, ¿no? Y por supuesto, pues de los demás grupos poblacionales como las personas en situación de calle, las personas con discapacidad, las personas indígenas y las afrodescendientes. Ya se empieza a hablar más de las poblaciones por ejemplo, de las áreas rurales, que hasta hace poco pues las creíamos inmunes o se creían inmunes a la pandemia, pero que ya estamos viendo que justamente el foco ahorita de la infección pues se está desplazando en estas poblaciones que son mucho, mucho más vulnerables. Entonces, para mitigar el efecto de la COVID, pues como ya les dije, es necesario no solo considerar la enfermedad en sí, sino pues tener en cuenta el contexto social, económico y ambiental y de salud en su conjunto y no de una manera aislada. Y retomo pues esta frase de este autor que publicó el año pasado acerca de la sindemia en la revista The Lancet, en donde hablaba justamente de que si los gobiernos no invierten más en la lucha contra las desigualdades, pues definitivamente nunca podremos superar los estragos que estamos viviendo por COVID y sobre todo porque en términos sociales, lo que algunas organizaciones como la CEPAL y el Banco Mundial están proyectando es que pues, en América Latina va a haber un retroceso de las políticas sociales, de las políticas de salud, de las políticas económicas, que ya de por sí nos había costado mucho alcanzar. Entonces, pues esto nos pone en una situación bastante preocupante, muy desfavorable y por supuesto en desventaja frente a otros países. Junto con otra autora, pues hablando también acerca de todos estos efectos observados en Colombia y en México, pues la reflexión a la que llegamos es que si bien las naciones necesitan que sus economías se desarrollen, por supuesto que ese es un pilar fundamental, pues no se puede perder de vista que es importante contar con seres humanos saludables y protegidos, y no solamente de los riesgos biológicos, sino también de los riesgos sociales. Es decir, ahorita estamos viendo que estas inequidades y que estas desigualdades pues son las que están teniendo, las que están afectando en mayor medida, pues lo que estamos observando con la pandemia. Podríamos hablar de muchas alternativas. Yo creo que el problema es bastante complejo para atenderlo en todas sus expresiones, pero desde mi punto de vista creo que el enfoque sindémico pues es un enfoque que nos podría dar luces hacia por dónde podríamos plantear políticas públicas que sean más integrales y que den respuestas más conjuntas pues a lo que estamos observando, y eso pues va a requerir que se entiendan estas características y estas relaciones que van a exacerbar las condiciones de salud, y eso también pues lo que va a hacer es nos va a permitir priorizar, porque pues sabemos que los problemas son muchos. Ahorita yo solo señalé algunos, pero pues también tendríamos que hablar de las repercusiones a nivel económico, a nivel de empleo, a nivel de informalidad. Entonces, pues no es solo concentrarnos en una fracción de esto, sino ser lo más abarcativo posible. Por supuesto que esto no es fácil
y no se logra de la noche a la mañana, pero valdría la pena empezar a hacer unos esfuerzos. Y lo que sin duda me parece que es clave es el tema de la protección social, ¿sí? Es decir, no solo es que las poblaciones no se enfermen y lleguemos a los niveles, por ejemplo, de diabetes y de hipertensión y de obesidad como los que estamos observando, sino que existan sistemas de protección que articulen y en donde se puedan llevar a cabo y donde se puedan operar estas políticas públicas, ¿no? Pero para esto entonces se requieren de estructuras mínimas de bienestar y pues dotarlas de los recursos que son necesarios, un poco centrarnos en las necesidades de la población y pensar menos en lo que nos va a redituar estos sistemas y lo que en términos económicos va a representar. Y bueno, eso sería pues todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Marcela, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que nadie tiene preguntas, por lo visto. Te agradecemos mucho habernos acompañado y agradezco también a todas las personas que se conectaron para esta charla y los esperamos en la próxima sesión del semillero que es en marzo. Pues muchísimas gracias y nuevamente pues agradecerle a Profamilia por la invitación y bueno, sé que ahí queda planteado el tema para reflexionar posteriormente y yo creo que si nos están viendo de otros países que no sean Colombia y México, pues seguramente se van a sentir muy identificados con estos puntos que se han expuesto. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a ti, Marcela. Marce Sánchez, Ay, Marta dime. está, Marta está Sí, ya le preguntando. estoy, sí, ya le está contestando que sí les vamos a compartir la presentación. Muchas gracias, Marcela Agudelo, por la presentación y Marcela Sánchez por la facilitación. Nos estaremos encontrando por ahí. ¿Tienes apagado el micrófono, Marce? Estaba diciendo que muchas gracias por la invitación y claro que sí, por ahí nos seguiremos contactando. Vale, muchas gracias, Marce, Listo. por ahí. ¿Sí? Que nos sigas en el semillero que seguimos. Claro que sí. Sí, los he estado viendo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que no coincido es con el horario, El horario. pero sí por ahí vi la presentación que hiciste, la, pues la primera sesión la estuve revisando también. Ah, vale, muy bien. Muy Y, bien, pues muy bien. sí, todas las presentaciones van a quedar montadas en la página de Perfecto, Profamilia Investigaciones. perfecto, por mí sin problema.
Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, cuídense, bye bye. Vale, hasta Gracias, que luego. estés Muchas bien. gracias. Chao. Buenas tardes. Chao. Feliz día, hasta luego. Bueno. Chao. Chao, mil gracias a todos. Se cuidan. Ah. Chao, chao. Chao. Chao, Marta. Chao, Marcel. Chao, Fer. Te busco por el Meet, ¿vale? Sí, dame un segundo. Cami, creo que lo puedes cerrar ya. Sí, Marcia, bueno, ya Sí, me ciérralo. desconecto. Ok. Vale. Chao, Marcia.